de portadores se le suma la banda base, ¿sí? Y ahí es donde vimos la diferencia entre en una y otra y en el espectro. En una tiene la portadora y en la otra no. Pero siempre... Profe, disculpe. Sí. A algunos se nos ve muy trabado y muy borroso y no se ve bien lo que está escribiendo, disculpe. Sí, sí. Se congela la imagen y no se ve en pantalla completa tampoco. No, cuando yo estoy hablando, se debería estar viendo la pantalla completa. Sí, pero está fuera de foco la imagen, a veces se ve medio borroso las letras. A ver. Un minuto. A ver si lo puedo... Ahí. También me parece, profe, que está muy chiquita la letra. No, vamos a hacer el letra más grande. No se enfoca muy bien. A ver. Lo podría grabar yo, profesor, pero lo que pasa es que se ve chiquita la pantalla, no sé. Pongo la pantalla completa y se ve chiquita igual. A ver, ¿se ve lo que escribí? ¿Qué puse? ¿Una FDT? ¿Se ve? Sí, NT. Ah, no, FDT. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente, que entramos en la modulación en frecuencia. La modulación en frecuencia, por definición, vamos a variar la frecuencia de la portadora con la presencia de la banda base. Si bien es cierto, las otras técnicas eran mucho más sencillas, acá nos vamos a encontrar con un problema serio, que es la verdadera interpretación de la problemática de la FM, que no parece ser tan fácil para entender. Así que en el primer instante yo voy a hacer una pregunta. Todo el mundo sabe cómo funciona un diodo Baractor, ¿no es cierto? Así es, profe. Varía su capacidad según el techo de inversia aplicado. Es la primera vez que me contestan que sí lo saben algo de lo que les he preguntado. Por otra vez pregunté linealidad, no sabían, lo cual me he puesto muy contento. Entonces, digamos, yo lo que tengo que hacer es variar la frecuencia. Tengo que variar la frecuencia de la portadora con la amplitud de la señal modulante. Entonces, bueno, esto se podría lograr con la presencia de un diodo Baractor, al cual yo digo, bueno, esta es más o menos la curva de comportamiento de un diodo Baractor. Acá pongo la tensión aplicada, más o menos. Acá tengo la variación de capacidad y yo lo polarizo ahí al diodo Baractor. Entonces hay una tensión aplicada de polarización y acá hay una capacidad de inicio. Aproximadamente, la variación de capacidad es aproximadamente la inversa de la raíz cuadrada de la tensión aplicada. Lo pongo así. En realidad esto depende de 2 veces el voltaje, la capacidad inicial. Pero digamos, la variación siempre en función de la raíz cuadrada de la tensión aplicada. Y hay que trabajar siempre en una zona del Baractor que sea lo más lineal posible. Conclusión, si yo al diodo Baractor le pongo acá una variación de tensión sobre la tensión de polarización, acá va a haber una variación de capacidad. Si esa variación de capacidad está sobre un sintonizado, va a cambiar la frecuencia a la cual está el sintonizado. Simple. Entonces la variación de frecuencia se la puede asociar a una variación de amplitud. Entonces con eso yo puedo hacer un VCO, un oscilador controlado por tensión, que ya los han visto, que los han trabajado muchas veces. ¿Esto cómo se puede hacer? Se puede hacer de la siguiente forma. Pongo acá, está mi diodo Baractor. Este diodo Baractor tiene acá un acoplamiento y una capacidad. Y acá pongo un inductor. Y este sea el oscilador. Entonces, esto es C, esto es C sub A y esta es la capacidad del diodo Baractor. Y acá pongo una tensión, más BP. Fíjense, a bornes de la bobina, estoy plenamente convencido que la bobina ve una capacidad total. Y esa capacidad total está formada por C, que a su vez está vista desde acá a C, que está en paralelo con estas dos capacitorias, o sea, C sub A, que está a su vez en serie,
con la capacidad de diodo balactor. Y eso hace la capacidad total. Seguramente la frecuencia de salida podría ser la frecuencia de portadora y la podemos asociar a que a 1 sobre 2pi raíz de L por C total. Quiere decir que si yo acá entro una F de T, es como recién hacía, esta tensión de polarización que fijaba un valor fijo de frecuencia del oscilador, cuando yo acá ponga una variación, una señal que varíe la amplitud, se va a sumar o se va a restar a la tensión de polarización, esta capacidad va a variar y la frecuencia de salida va a ser Fc más menos delta Fc, donde la variación de frecuencia será función de la tensión aplicada. Estamos en presencia de una primera introducción al concepto de modulación en frecuencia. Varío la amplitud de esta banda base. ¿Qué hace esa amplitud? Se suma o se resta a la tensión de polarización, varía la capacidad del diodo balactor, se mueve la capacidad total y se desplaza la frecuencia para arriba o para abajo. Obviamente no voy a estar diciendo más menos delta F, digo más en forma algebraica. Entonces, la variación de frecuencia es función de la variación de amplitud de la banda base. Maravilloso. Entonces, con ese criterio, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Me encuentro... ya ¿cómo me va a preguntar ahora? Esto es grave. Bueno, ¿qué será? No, pero es rápida. El oscilador que puso en el diagrama, yo pensé que el oscilador era el circuito tanque, con la bobina y el capacitor. Bueno, a ver, este es el oscilador, y acá puse un circuito tanque. Este oscilador es la parte electrónica, digamos. Acá está la ganancia. Este tanque forma parte de la realimentación de una amplificación, digamos. Este es el oscilador. Y este es el tanque que figura la frecuencia del oscilador. Si usted agarra una bobina y un capacitor solo, no la va a hacer. Si la montó, ¿de dónde va a sacar energía? Esto tiene que tener una amplificación, una realimentación, y esto va y viene, y está inestable, digamos, y funciona como oscilador. Es un oscilador activo. ¿Le gusta así? Está bien, Dani. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Y esta es la capacidad total. Ahora, bueno, fíjese qué curioso, yo me olvidé. Bueno, en realidad, cuando ustedes ponen una variación de tensión, se produce una variación de frecuencia. Bueno, maravilloso. Entonces, yo tengo acá que la F de portadora está en función de más o menos una desviación de frecuencia. Y supongamos que con más o menos 1 voltio se produce más o menos delta Fc. Con más o menos 1 voltio se produce una señal que incrementa o decrementa la frecuencia de portador en un valor delta Fc. Bueno, maravilloso. Entonces yo acá vengo, me fijo y tengo, por ejemplo, 1 segundo de duración. Y acá tengo una señal de este tipo. Y acá tengo una señal de este otro tipo. ¿No? Esta tiene 1 segundo, esta tiene 1 segundo, digamos. Obviamente son 2 frecuencias distintas, pero las dos tienen 1 voltio. Las dos tienen 1 voltio de amplitud. Pero evidentemente las dos señales son diferentes en frecuencia. Entonces yo pregunto, si las dos tienen 1 voltio de amplitud, van a producir en esta señal de portadora un incremento y un decremento igual. Las dos van a desviar delta Fc. Ahora, las dos señales son diferentes, pero las dos amplitudes son iguales. Si las dos amplitudes son iguales, las dos producen la misma desviación. Y si las dos frecuencias son distintas, y las dos tienen la misma amplitud y producen la misma desviación, ¿dónde está la modulación en frecuencia? Pregunta que transfiero a la excelente audiencia que tenemos presente esta noche. Es decir, las dos señales tienen la misma amplitud, las dos producen la misma desviación, ¿dónde está la modulación en frecuencia? Está bien lo que dijo, profe.
Las dos señales producen la misma desviación en frecuencia en la portadora, pero el ritmo de variación de esa desviación de frecuencia es distinta para una señal y la otra. ¿Por qué, che? ¿Cómo se haría? El ritmo. La cantidad de veces que la frecuencia se desvía por segundo depende de la frecuencia de la banda base. A eso es lo que yo llamo ritmo de variación. Muy bien, eso le llamamos ritmo. Bueno, muy lindo término, me gustó. Entonces, fíjese, ¿este qué hace? Aumenta y disminuye, y este aumenta, disminuye, aumenta y disminuye. Los dos producen la misma desviación. Si yo dibujase esto así, mire, esto que está acá va a representar la frecuencia alta, y esto que está acá representa la frecuencia baja. Acá, este valor es el mismo que este. Y este es el mismo que este. Acá está el incremento y el decremento. Las dos amplitudes producen la misma desviación. Lo que pasa es que esta la produce más veces que esta. Entonces, por ejemplo, la conclusión es que la amplitud de la señal desvía, pero la modulación no está esencialmente en la desviación, sino en la cantidad de veces que se desvía. Es más, yo puedo hacer, que de hecho lo hacemos, que todas las señales, toda la amplitud de las bandas bases sea siempre, supongamos, un voltio. O sea, todo tiene la misma amplitud, más o menos un voltio. Si todo entra con la misma amplitud, yo estoy chocho porque produce la misma desviación. Y la modulación está no en cuánto se desvía, sino en la cantidad de veces que se desvía. Esto hace más difícil entender la señal de FM, porque además, si yo tuviera una onda cuadrada, esto va al máximo y va al mínimo para el otro lado instantáneamente. Mientras que si la onda es senoidal o triangular o tiene cualquier forma o es aleatoria, va a llegar al máximo y al mínimo posible siguiendo una ley de variación. Entonces, fíjese qué curioso, cuando hablamos de modulación en frecuencia, la banda base, decimos, y se varía la frecuencia con la banda base, pero ¿cómo afecta la banda base al trabajo? La amplitud de la banda base produce la desviación de frecuencia. La frecuencia de la banda base es la que mueve la desviación tantas veces como la frecuencia de la modulante. Y la ley de variación, que llega más rápido, más lento al mínimo, depende de la forma de la señal. O sea que no es una modulación tan fácil como cuando yo hago una amplitud y le varío la amplitud a la señal, o hago un producto y saco las dos bandas laterales. Acá, la modulación en frecuencia, de hecho, está en que es la amplitud de la modulante la que desvía, la frecuencia de la modulante es la que le da, como le llamamos, el ritmo de variación, y la ley de crecimiento lo da la forma de la banda base. Esto hace que se complique bastante el razonamiento y uno se pregunta, ¿cómo es la señal de FM? Y la señal de FM es una función matemática cuya posición, cuya fase está variando constantemente. En un momento vale esta frecuencia y en otro momento vale otra. Y la variación con que varía de este valor a esto, pasando por todos los posibles valores intermedios, depende de la frecuencia de la señal modulante. Entonces uno se imagina y se pregunta, ¿cómo será una señal de este tipo? Y bueno, una señal de este tipo, vista en el tiempo, va a mantener siempre la misma amplitud, va a aumentar su frecuencia, va a disminuir su frecuencia, la va a aumentar, la va a disminuir. Claro, en el tiempo se ve con una señal que tiene una amplitud constante y tiene una posición relativa, una fase relativa, o sea, es una señal que se comprime y se expande, es como si fuera un acordeón, un bandoneón que se entiende más claro, tiene un fuelle, se alarga y se achica. El fuelle tiene siempre la misma amplitud y lo que varía es la posición relativa de esas componentes espectrales. Entonces, claro, visto en el tiempo es fácil. Aumenta y disminuye la frecuencia. El tema es cómo será la composición de espectral de una señal cuya amplitud se mantiene constante en el tiempo y cuya frecuencia pasa por muchos valores intermedios, hasta un máximo y un mínimo, siguiendo una ley de variación y teniendo una frecuencia de variación. ¿Cómo será el espectro? Bueno, eso hay que develarlo porque no es una cosa tan sencilla. Y esto tiene varios enfoques. Yo voy a presentar esto, el enfoque no periódico, después lo vamos a ir tratando con el enfoque periódico, que es la forma que se trata siempre para entenderlo, por varias razones, por el pobre manejo que tienen ustedes del exponencial y de las funciones aleatorias,
ya lo reté, ¿viste? Cosa que no, en realidad porque es muy complejo y porque, digamos, ustedes tienen que tener un poquito más de training a futuro, eso en otros cursos de posgrado lo van a tratar, y lo vamos a ver perfectamente bien con un enfoque periódico, lo van a entender bien y lo van a poder hacer extensivo. Así que, no sé si está claro, han entendido más o menos la filosofía del problema de la señal de FM. ¿El grillito no lo tienen? ¿Están? Profe, Sí. la variación que usted habla que no presentan en el primer ejemplo que usted puso, la variación de la que usted habla es la delta FC que tiene en la formulita de la derecha arriba. Delta FC es la variación, sí. Y la cantidad de veces que esa variación se produce depende de la frecuencia de la modulante. Depende de la frecuencia de la modulante. Y cuánto se desvía, o sea, cuál es el máximo valor y el mínimo al que llega, depende de la amplitud de la señal modulante. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, profe, de 10, gracias. De nada. Entonces, supongamos que yo tuviera que razonar esto de la siguiente forma, y sería bueno presentar esto y decir, bueno, vamos a hacer un pequeño desarrollo. En realidad una función de FM, ¿cómo lo podemos caracterizar y modelar? Y fácil. La función de FM es una señal E sub C, seno, por ejemplo, ¿de qué? De una fase instantánea. Es una señal cuya posición está variando de manera permanente. Eso sería una señal de FM. Ahora, la fase, la derivada de la fase respecto del tiempo hace aparecer el concepto de la omega instantánea. Es decir, el valor que puede tener la frecuencia en cualquier momento. ¿Y qué valor es ese? Es omega C más una desviación que produce ¿quién? La F de T. O sea, la portadora aumenta o disminuye en cuánto, en delta FC. Este término representa la desviación. ¿Pero cómo? Por la amplitud, el valor máximo de desviación. Por la frecuencia, la cantidad de veces que se desvía. Y por su forma va a ser la ley de variación. Por eso acá tengo que poner una constante K para que den las unidades. Entonces, seguramente la fase instantánea no es otra cosa que la integral de omega i diferencial de t. O lo que es lo mismo, la integral de omega c diferencial de t más k por la integral de f de t diferencial de t. Y esto es fácil. Entonces esto da omega c t más k por la integral de f de t diferencial de t. Entonces me lo reemplazo acá. Digo que esto es igual a E sub c seno de todo esto de omega c más k por la integral de f de t diferencial de t. Entonces esto es una función de FM que, dicha en otras palabras, también podría ser una función perno, digamos pernum, para darle ciertas jerarquías, porque acá se ve para colmo que es una portadora que acá tiene una variación cuya ley depende de la integral de la señal de entrada. ¡Wow! Flor de problema tenemos. Entonces, si yo empiezo a trabajar acá con f de t, vamos a estar en el horno, entonces en lugar de usar una f de t aleatoria, vamos a hacer este razonamiento como si lo hiciéramos con una ft con una función periódica cuya frecuencia es omega m. Pregunta hasta acá porque voy a borrar la pizarra. No, profe, se entiende. A esta hora están haciendo el aplauso a los médicos acá en el centro. Y no he podido salir por culpa de ustedes. Bueno, entonces podríamos decir que la derivada de la fase instantánea respecto del tiempo va a ser igual a la omega instantánea, que va a ser igual a la omega c más k por la f de t, que es E sub m seno
de omega mt. O sea, estoy usando un tono para la modulación. ¿Está claro? Un tono para la modulación. Entonces ya de entrada podríamos hacer un razonamiento. ¿De qué depende la desviación, jóvenes? ¿De qué depende la desviación? De la amplitud. Por lo tanto, esta K por E sub M está representando la desviación de frecuencia. K tiene que estar en unidades de radian o hertz sobre voltios para que multiplicado por estos voltios me dé desviación de frecuencia. Entonces, el K es una constante de diseño del modulador de Fermi. Cuando vayan a aplicar, cuando hagan un diseño de los BCO o hagan un diseño de un modulador de Fermi, que es muy común, uno genera la constante de diseño y dice tantos hertz por volt. O sea que, por ejemplo, dice, bueno, 10 kHz por volt. O sea, si usted le pone 1 volt, va a desviar 10 kHz. Y si le pone 2 volt, va a desviar 20 kHz. De acuerdo a la desviación que uno tiene, es el diseño que quiere obtener, es el diseño del coeficiente del sistema. Entonces, fíjense que obviamente la fase instantánea no es otra cosa que la integral de la omega instantánea diferencial de t. Esto va a ser igual a omega c por t. Fíjense, del seno es menos coseno, menos delta omega c reemplazo sobre omega m por el coseno de omega mt. Ya resolví esta integral. La integral del coseno, del seno es menos coseno. Seno de u dividido 1', que sé yo, es coseno de omega mt sobre omega m. Y esto ya era delta omega c. Y a esta cociente, la desviación de frecuencia sobre la frecuencia modulante, lo vamos a llamar índice de modulación. Conclusión. Nuestra señal, procesada un poco, pichicateada, es igual a E sub C, seno de qué cosa? Seno de omega ct menos mf por el coseno de omega mt. Ahí tienen la expresión en forma periódica de la función de Fm, que acá aparecía la integral, acá la está resuelta. Bueno, fíjense, ¿puedo borrar? Entonces, ya esto generó una enorme discusión. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto sigue, cualquiera sabe que si uno tiene un seno de una diferencia, es seno del primero, coseno del segundo, más menos, en este caso es menos, coseno del segundo, seno del primero. Entonces, esta función sigue siendo igual a E sub c. Seno del primero por coseno del segundo. Menos coseno del primero por seno del segundo. Bueno, pavadita de expresión, esto es fácil, sí. Seno por coseno suma semisuma, semidiferencia. Pero acá yo tengo una función que es función de función, es un coseno de un coseno. Y para colmo, acá adentro, es un coseno de un coseno donde hay una X, hay una variable. Esa variable es el índice de modulación, que es igual a la desviación de frecuencia sobre la frecuencia modulante. Se puede expresar así. Delta fc sobre fm. Por un complejo proceso de simplificar los dos pi. Entonces, mire qué curioso. Si yo mantengo las amplitudes iguales, la desviación va a ser igual siempre. Pero como lo que cambia es la frecuencia de la modulante, la frecuencia de la banda base está cambiando, el índice es variable. Así que acá tengo un producto de seno por coseno de un coseno del coseno con una variable adentro. Estas son funciones trigonométricas y hay que resolverlas poniendo algún criterio, alguna propuesta de desarrollo que lo haga interesante. Bueno,
La pregunta es, ¿qué hacemos en ingeniería cuando estamos en presencia de señales muy complicadas? Expresiones complejas. ¿Qué hacemos? Aplicamos un teorema muy popular, el teorema más importante de los sistemas lineales y los sistemas no lineales. ¿Qué es lo más importante de un sistema que es lineal o de una expresión que es lineal? ¿Qué se puede hacer? Bueno, se la puede descomponer en parte. Bueno, entonces, por eso estudiamos serie. Esto es una serie, son series trigonométricas conocidas, cuyos coeficientes fueron resueltos y tienen que ver con el desarrollo de los coeficientes de Bessel. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, está bien. Una cosa se acordaba, ¿no? Así que no están mintiendo. Entonces, esto que está acá, lo que yo puedo hacer es aplicar la linealidad y descomponer esto en expresiones simples que sean entendibles. Por eso estudiamos tanto en ingeniería la serie Taylor, la serie McLaughlin, la serie trigonométrica, la serie Fourier. ¿Por qué? Porque todo se puede descomponer, las expresiones se pueden descomponer en sumatoria de expresiones simples, a la cual uno las va ataca la entrada por cada una de esas expresiones y suma cada una de las respuestas de cada una de las expresiones. Entonces, de esa forma, aplicando el concepto de linealidad, podemos resolver expresiones muy complejas. Estas dos, coseno de coseno, seno de coseno, o sea, seno de seno, seno de coseno, coseno de seno y coseno de coseno, son expresiones trigonométricas conocidas que tienen siempre la misma forma. Bueno, acá me da coseno de MF, coseno de omega MT. Este es una. Este es coseno del coseno. Y acá está la variable. Esto, si ustedes ponen Bessel y entre paréntesis NM, digamos, en el MATLAB te grafica todos los coeficientes de esta serie para cualquiera sea el orden. Así que, porque si esto se va a descomponer en una serie, hay que calcular los coeficientes. Los coeficientes ya han sido calculados. Entonces, acá podríamos tener seno de MF coseno de omega M de T. Bueno, las funciones que son iguales, o sea, coseno de coseno de todos son iguales, los coeficientes de esta serie son pares, 0, 2, 4, 6, son coeficientes pares. Y cuando estos son diferentes, un seno de un coseno, los coeficientes son impares. Entonces este tiene un coeficiente que es igual a J0 de MF. ¿Qué quiere decir eso? Que J0 es el valor del primer coeficiente de esta serie, pero que no es un valor fijo. Ese valor varía en función de cuánto vale el índice de modulación. Menos 2J2 por el coseno de 2 de... Lo estoy haciendo más acá. Por el coseno de omega C, acá directamente no vamos a poner, por el coseno de 2 omega M de T más 2J4 de MF por el coseno de 4 omega MT. Y acá me olvidé poner de MF, o sea, los Jotas no son Jotas mágicos, están calculados, pero dependen de cuánto vale el índice de modulación. Acá viene 2J2 de MF por el coseno de este. Y este, el impar, te da 2J1 de MF por el coseno de omega MT, menos 2J3 de MF por el coseno de 3 omega MT. Y sigue con los impares, más, menos, así. Entonces, ustedes fíjense que este término ahora es más entendible. El tema es saber cuánto valen los coeficientes, ¿no? Estos coeficientes ya han sido calculados. Pero si ustedes se fijan con un poquito de tranquilidad, con paciencia, esta expresión que está acá, la primera expresión, esta, es esta, y que está acá, y está multiplicado cada término por ¿quién? Por un seno de omega CT. Entonces, ya uno viene que acá hay un omega C multiplicado que va a dar, van las laterales.
armónicas de quién? De la banda base. Y acá va a pasar lo mismo, pero este término multiplica todo por quién? Por un coseno, entonces también va a haber armónicas, pero las armónicas de la banda base van a ser impares. Entonces, hay que resolver esto, entender esto, llevarlo a la expresión que nosotros entendamos de la señal, y vamos a pasar al aspecto. Bueno, pregunto, ¿quién no escucha? Dice, yo no escucho. Chirino, ¿está escuchando Chirino ahora? Sí, ahora lo escucho, profe. Bueno, recién ahora veo las cosas. Bueno, Capullito, voy a parar la grabación. Vamos a salir, voy a compilar para grabarles y entramos en un momento. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Sí. Buenísimo. ¿Hay alguna pregunta, algo? Antes de... Bueno, salimos entonces. Pero lo voy a escribir ya ordenadamente. Es decir, voy a ir multiplicando alternadamente por J0, por J1, por J2 para no tener problemas. Entonces, la función de FM, ¿cómo queda desarrollada? Queda desarrollada como E sub C y acá viene. El primer término es J0 por seno. Entonces me va a quedar J0 de MF por el seno de omega CT. Perfecto. Después vamos a tomar un J1. Y el J1 está multiplicado ¿por quién? Por un coseno. Más por menos me va a dar menos. Coseno por coseno es semisuma y semidiferencia, se va en 2. Y me va a quedar menos J1 de MF. Esto es el coseno por coseno, me va a dar coseno de omega C más menos omega M de T. Para no escribirlo dos veces. Ahora damos un 2. El 2 está multiplicado por un seno. Más por menos menos. Me va a dar menos J2 de MF. ¿Y qué tengo? Esto está multiplicado por un seno. Seno por coseno es seno. Seno de omega C más menos. Estamos hablando de J2, ¿qué cosa? 2 omega M de T. Y así sucesivamente. Ahora que viene el 3. Perfecto. 3 está multiplicado, esto está multiplicado por quién? Por un coseno. Menos por menos, más. No, acá viene rojo, más. Más. El 2 se va. J3 de MF por el coseno de omega C, fíjense, más menos 3 omega M de T. Y después va a venir el J4, que está multiplicado por quién? Por un seno. Más por más, viene más seno, más J4 de MF. Y acá va a venir, está multiplicado todo por quién. Evidentemente, el J4, que es está multiplicado por quién. Por un coseno, me va a dar coseno de omega C más menos 4 omega M de T, y así sucesivamente vas a ir como tantos coeficientes tengas. Pero fíjense, J0 me da 2 menos, 2 más, 2 menos, 2 más. Así que si acá yo siguiera, el J5 sería J5 pero con signo menos, omega C más menos 5. J6 sería con signo más, o coseno más menos 6. Y después 7 y 8 serían como positivos. Bueno, conclusión. Fíjense, me ha dado una señal cuya composición espectral tiene una señal de portadora, una composición en portadora, cuya amplitud es E sub C por J0 de MF. Después me da un par de bandas laterales con alguna amplitud que está en omega C. Bueno, sí, omega C más, omega M, omega C menos omega M,
con amplitud E sub C por J1 de MF, no lo voy a volver a escribir, y después viene, ¿qué cosa? J2 E sub C por J2, omega C más 2 omega M, E sub C por J2, omega C menos 2 omega M. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que acá aparece una portadora y muchas bandas laterales armónicas de la banda base, cuyas amplitudes dependen de cuánto vale el índice de modulación y eventualmente la cantidad de bandas va a depender del índice de modulación y las amplitudes va a depender justamente del índice de modulación. Entonces ahora yo voy a hacer una... Usted sabe que me ha agarrado en un momento trucho. Voy a parar un poquito la grabación. Vamos a abrir, por un lado, el multisim. Y por otro lado, vamos a poner material. A ver. Vamos a poner acá. ¿Ves? Están acá las funciones de veces, che, las estoy buscando, no las tengo. A ver, acá deberían estar las funciones de 2 veces. Ah, perfecto, muy bien, maestro. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno. Entonces, podríamos ver los coeficientes, estos coeficientes, es decir, la síntesis es que la portadora. Nosotros seguimos viendo el pizarrón. No sé Sí, si sí, está queriendo mostrar algo. sí, ahora les voy a mostrar la simulación, pero lo importante es que ustedes vean en la pizarra que está la portadora y muchas bandas laterales armónicas de la banda base. La portadora y muchas bandas laterales armónicas de la banda base. Estos coeficientes voy a hacer, ¿saben qué? Voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora, vamos a compartir el multisim. A ver, el multisim, acá está. Compartir. Se ve, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces voy a poner acá, voy a poner una señal modulada en frecuencia. Voy a poner una señal modulada en frecuencia. ¿No? Acá, a ver. Siguen el Volta Source. Acá está, voy a poner una señal modulada en frecuencia. Muy bien, voy a buscar una masa, porque si no... Una masa, bueno, una masa. Perfecto. Y tomemos esta señal modulada en frecuencia y hagámosla con una portadora, como hacemos siempre, nuestra portadora que sea 100 kHz. Y yo acá voy a poner un índice de modulación 1 y la modulante va a ser 10K. Y la amplitud pongámosle 1 volt. Bueno, ok. Voy a poner acá un osciloscopio.
un osciloscopio y voy a poner acá un analizador de espectro. Perfecto. Voy a poner un span de 200 para verla centrada a la señal. 200, 0. 200 acá. Esto te digo. Enter. Le vamos a dar la mejor resolución. Y vamos a alargar la simulación. Fíjese, acá es difícil ver lo que está pasando. Vamos a agrandar esto. Pare de simular. Pero es muy difícil. A ver si achico un poquito esto. No. Acá la señal parece que se estuviera comprimiendo y acá la señal parece que se estuviera expandiendo. Como el índice de modulación es chiquito, la expansión es chiquita. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir. Y vamos ahora a compartir una pantalla como la tablita. Compartir. Bueno, nosotros habíamos puesto un índice de modulación 1. Me fijo acá, esta es una tabla de valores discretos, ¿no? Faltan todos los valores internos. Pero un índice de modulación 1 dice que hay un coeficiente de portadores de 0,77, un J1, un J2 y un J3. Estas están simplificadas porque ahí puede haber algunas otras cuya amplitud es muy chiquita de estos coeficientes y no se ponen. Las tablas más elaboradas sí. Entonces, mire, acá dice que hay 6 bandas laterales, 3 para cada lado. Bueno, dejemos de compartir. Vamos a compartir ahora el multisim. Compartir. Y entonces yo podría abrir acá el analizador de espectro y fíjense en lo que me dice. Reverse. Y mire qué interesante. Acá está la portadora. 100 kHz. Y hay 1, 2, 3 bandas laterales para cada lado. Este está en 110, 120, 130. O sea, acá obviamente está en 90, en 80 y en 70. Para ese índice de modulación igual a 1, tenemos 6 bandas laterales. Uno mira J3, ahí dice que hay 3, ¿no? J0, J1, J2, J3, lo multiplica por 2 y sabe que son 6 las bandas laterales. Si yo hubiera aumentado esto a un índice de modulación 5, por ejemplo, a un índice de modulación 5, vamos a dejar de compartir un momento, la tabla la tendrían que tener ustedes, pero bueno. Vamos a compartir con ustedes. ¿Qué vamos a compartir? Esto. Y me fijo, para un índice de modulación 5, miren cuántas bandas laterales hay. Existe J7, no, J8. Hay que ver si entran. Son 16 bandas laterales. ¡Puah! Bueno, dejamos de compartir. Vamos a compartir pantalla y vamos a volver al multisim. Entonces, 8, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 70, 40, 30, 20. ¿Sí? Bueno, ok. Le he dado un índice de modulación 5. Largo la simulación. Se está viendo, ¿no? El multisim. Sí. Pare de simular. Pare de simular. Alcanzan a ver que acá está más expandida, acá está apretada. Pero no es que queda un mínimo y después llega un máximo. ¿Ve cómo se va moviendo gradualmente hasta llegar al máximo? Se va moviendo gradualmente hasta llegar al mínimo. Eso es porque no es una onda cuadrada, esa es la ley de variación. Sigue una forma senoidal en este caso. Entonces llega un máximo, llega un mínimo, pero no lo hace instantáneamente como si fuera una onda cuadrada. Llega al máximo con una pendiente de crecimiento que es función de la pendiente de la señal modulante. ¿Cuántas bandas laterales habíamos dicho que íbamos a tener acá? Bueno, habíamos dicho que íbamos a tener 8 bandas laterales.
fíjese, tengo J0 que tiene 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 bandas laterales para cada lado y 7 la portadora que tiene J0, esto es J1 y esto es J2. Y se ve acá que J2 tiene un valor muy chiquito. ¿Ah? Podría ser inclusive 0. Dejemos de compartir. Y vamos a compartir pantalla y mostremos la tabla. A ver, compartir. Fíjese, J0, no, acá está. J0, J1, J2, mire lo que tiene J2, 0,05, es una amplitud chiquitita, y acá la J0 es chiquita, lo que pasa es que la J1 es muy grande, ¿ves? Póngale casi el doble. Así que dejemos de compartir y vamos a compartir la pantalla del multisim. Compartir. ¿Ven? Entonces, J1 tiene como 0,33 de amplitud, ¿no? Acá marca, ¿ve? Está casi los 0,30. Y acá este es una amplitud chiquitita, ¿ves? Casi 18. Y acá esto es 0,005. Bueno. Entonces, formalmente, a mayor índice de modulación, más componentes, más bandas laterales. Claro, qué problema, Capucitos, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda de esta señal? Y si yo quiero transmitir esta señal con este ancho de banda, esto tiene 16 bandas laterales separadas para este ejemplo, están separadas para este ejemplo 10 kHz. O sea que tengo 8 para allá y 8 para allá, son 80, y 80 son 160 kHz de ancho de banda. Entonces, es un problema, porque mientras más grande sea el índice de modulación, más bandas laterales va a tener la señal y más ancho de banda va a ocupar la señal. Entonces, cuando tengamos un índice muy grande, la cantidad de componentes puede llegar a ser infinito y vamos a poder transmitir un solo canal. Bueno, acá para calcular el ancho de banda en FM se hacen toda una serie de cálculos interesantes, pero lo más importante que se descubre que las últimas bandas laterales, ¿ven? Siempre las últimas, las primeras dos, las últimas tres, ¿qué particularidad tienen? Amplitudes muy chiquititas, o sea, el aporte de potencia que podrían llegar a hacer es tan bajo que es despreciable. Entonces, aplicando ese criterio, en algún momento vamos a poder plantear cómo se calcula el ancho de banda desechando bandas laterales para achicar el ancho de banda de una señal de FM. Bueno, acá se produce un punto de inflexión muy importante y es preguntarse, ¿enseñamos la demodulación de FM o vamos al cálculo de potencia y ancho de banda? Eso acotaría el proceso de modulación y después podríamos atacar formalmente el proceso de demodulación. Así que, ¿qué les parece? Lo que vamos a hacer, si les parece bien, vamos a entrar a calcular las potencias, el ancho de banda y después atacamos el proceso de demodulación. ¿Están de acuerdo, jóvenes, que lo hagamos así? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, profe. entonces vamos a calcular un poco las potencias en juego de una señal modulada en frecuencia. Y bueno, de hecho, que lo más novedoso de esto es que una señal modulada en frecuencia está formada por una portadora y muchas bandas laterales armónicas de la banda base. Esta técnica, cuando la descubre un pibe, Armstrong la descubre. Armstrong es un tipo muy picante, porque Armstrong corrió el Tour de Francia.
pisó la luna, tocaba la trompeta. Profe, pero son 3 Armstrong distintos eso. Y encima se inventó una unidad muy chiquita. Mire todos los... Son Armstrong diferentes. Y además el que tocaba la trompeta, Neil Armstrong, era morochito y este Armstrong era rubio. Bueno, es un comentario jocoso. Entonces, vamos a aprovechar, y si les parece bien, vamos a calcular las potencias en juego y después tratemos de hablar del ancho de banda de la señal modular. Vamos a trabajar entonces ese concepto. ¿Por qué les mencioné a Armstrong? Porque Armstrong, cuando descubrió la FM, creyó que había mejorado la AM, pero después se dio cuenta que había hecho otra técnica, porque en realidad en esa época el problema más grave era poder mejorar el rendimiento de la AM, porque el rendimiento de la AM en el mejor de los casos es el 33%. Cuando uno logra el índice de modulación al 100% y logra el índice de modulación 100%, y está gastando muchísima e inútil potencia, porque si yo transmito 150 vatios, en índice de modulación 1 aprovecho 50 y el resto no lo aprovecho. Y se ve en portador. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Que la única forma de mejorar la señal de AM era que hubiera más potencia en las bandas laterales, y para eso había que tener más bandas laterales. Cuando Armstrong trabajó sobre esto, descubrió que tenía más bandas laterales y ya descubrió un nuevo tipo de AM, que de última es como un tipo de AM, pero no es AM, es FM. Entonces, yo diría que hay que tener en cuenta lo siguiente, que la gran diferencia entre AM y FM desde el punto de vista de la potencia es que yo siempre tengo esto. Ya sea que module o que no module, la amplitud de salida desde el punto de vista de la señal de salida, desde el punto de vista de la amplitud, es constante. Entonces, en FM, ya sea que usted module o no module, la potencia es siempre la misma. Si usted modula, la potencia se distribuye en las bandas laterales. Si usted no modula, está solamente en la portadora y hay un JC. En cambio, en AM, cuando usted no modula, está transmitiendo la potencia de portadoras. Pero cuando usted modula, aumenta la amplitud de la señal y crece la potencia de salida. Acá no aumenta nunca la amplitud de la señal en el tiempo. Entonces la potencia es constante y se distribuye en distintas bandas laterales. Voy a aprovechar, jóvenes, voy a cortar, si les parece bien la grabación, corto, y vamos a hacer lo siguiente, la cortamos y salimos, ¿les parece bien? Y entramos en un ratito. Si me demoro es porque estoy compilando. ¿Listo? Ok, profe. Ok. Bueno. Entonces, por una portadora y muchísimas bandas laterales. Entonces yo podría decir lo siguiente, que la potencia de portadora va a ser igual a J0 de MF por E sub C al cuadrado dividido raíz de 2, que se hace 2 y multiplicado por la impedancia. Esta sería la potencia de la portadora. La potencia de la banda lateral número 1 va a ser igual a J1 cuadrado de MF, no es que se multiplica, depende de MF, por E sub C al cuadrado, sobre 2 ZL. Pero como yo quiero calcular la potencia de las dos, multiplico esto por 2 y me queda J1 cuadrado de MF por S cuadrado sobre 2 ZL.
Entonces yo podría decir que esto es más o menos lo mismo. Profe, ¿no es sobre ZL? ¿Sobre ZL nomás? ¿Cómo, hijo? ¿No es sobre ZL nomás? Se olvidó de simplificar el 2. Sí, le saqué el 2 así sobre ZL. Entonces, fíjense, cuando no, podría ser, cuando no modula la potencia total, ¿cuánto va a ser? Cuando no modula, la potencia va a ser E sub C al cuadrado sobre 2ZL, porque en ese momento J0 ¿cuánto vale? Vale 1, no hay más bandas laterales. Entonces la potencia total tiene este valor. Entonces fíjese que yo podría poner esto, de la siguiente forma. J2, J1 cuadrado de MF por la PT. Y de la misma manera, la potencia que hay en portadora va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor que tenga J0 cuadrado sobre la potencia total. Entonces, ahí quiere decir que he puesto MF, voy a borrar. Quiere decir que, en principio, la potencia total, que es constante, J0 de MF al cuadrado por PT, se distribuye en la portadora de acuerdo al cuadrado de J0, de J1. Y de la misma manera, la potencia de las dos bandas laterales enésima va a ser igual a 2 por Jn cuadrado de MF por PT. Y la suma de todas estas potencias más la potencia portadora tiene que ser igual a la potencia total. Vamos a hacer ese cálculo, vamos a razonar eso y después lo vamos a llevar a la analítica del ancho de banda. Es decir, que la potencia total se distribuye según el cuadrado de los coeficientes. Entonces, fíjense, ¿puedo borrar ahora? ¿Puedo borrar? Bueno, vamos a borrar. Vamos a suponer, para entender claramente esto, vamos a suponer que estoy transmitiendo una potencia, supongamos una PT, una potencia total de 1 vatio, para una señal que está modulada con un índice de modulación igual a 1. Entonces, lo primero que hago, me voy a la tabla de valores, me voy a la tabla de las funciones de Bessel. Profe, una consulta. ¿Esa tabla está en algún lado o la podemos bajar de internet? ¿Dónde está? Ahí se están viendo las dos, y para el índice de modulación 1, fíjense, existe. Perdón, maestro. ¿Maestro? Sí, decime. Ahí justo uno de los chicos preguntó el tema de la tabla de Bessel. ¿Dónde pueden conseguir? ¿Se la pueden bajar de internet? Sí, por supuesto. Sí, hay. Además, a ver, con todo respeto, estimados jóvenes, ¿no? Ustedes saben usar el MATLAB. Si ponen Bessel en MATLAB, JLNN, y les da todas las tablas, los coeficientes discretos, y se los grafica. En internet está, y ahí se las vamos a enviar. Claro, además, yo no sé si ustedes se dan cuenta, una cosa, el ingeniero Sergio Brandán les ha subido a ustedes el libro mío que lo han truchado, está escaneado. Y en el capítulo correspondiente, que es el capítulo 4, van a encontrar esta tabla. Así que con todo gusto las pueden sacar de ahí si quieren bajar el capítulo. Y si no, búsquense en una tabla de Bessel de valores discretos, ya hay más o menos 8.732,18, porque algunas están incompletas, tablas de las funciones de Bessel. ¿Esto contesta la pregunta, jóvenes? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa.
para un índice de modulación 1 tenemos J0 de 1 que vale 0,77. Hay un J0, hay un J1 de 1 que vale ¿cuánto, che? ¿Lo ven ustedes? ¿Me lo pueden dictar? 0,44. J2, ¿cuánto vale? 0,11. 0,11. J3, ¿cuánto vale? 0,02. 0,02. ¿Hay más? No. No hay. Perfecto. Entonces, dejamos de compartir la pantalla y volvemos a la pizarra. Entonces, ahí tengo los coeficientes de Don Bessel anotados. Quiere decir que esta señal, que tiene un índice de modulación 1 y que está transmitiendo una potencia de 1 vatio, va a tener exactamente cuántas bandas laterales, 3 para cada lado. Se va a tener 6. Esto yo se los mostré recién cuando hice la simulación. Entonces, a ver, transmito 1 vatio. Perfecto. Yo pregunto, ¿qué potencia tengo en la portadora? Y va a ser J0 al cuadrado de MF, ahora sí voy a necesitar tu ayuda, por 1 vatio. O sea, 0,77 al cuadrado por 1 vatio. 0,77 al cuadrado, ¿cuánto das? 0,59. O sea, 29. hay 0,592 vatios. Es decir que de la PT, que es 1 vatio, 592 milivatios están ¿en dónde? En la portadora. Muy bien. Calculemos ahora la potencia de las 2 bandas laterales número 1, que es igual a 2 J1 cuadrado de MF por la PT. O lo que es lo mismo, 2 0,44 al cuadrado por 1 vatio. ¿Cuánto dará esto? 387 milivatios. 0,387. 387 vatios, o sea, 387 milivatios. Perfecto. Vamos ahora a la potencia de las 2 bandas laterales número 3. Anda guardando los datos esto, ¿no? No, la 2. La 2. La 2. Va a ser 2 J2 cuadrado de por PT. Sí, estoy grabando, ¿no? Sí. Sí. Por PT, por lo que es lo mismo 2 por 0,11 al cuadrado por 1 vatio. Y esto me da un valor chiquito. Sí, 0,024. Bueno, a ver, 0,024 vatios. Y vamos a calcular ahora la potencia. Vamos a calcular ahora la potencia. Mira la casualidad, ¿no? La potencia de las 2 bandas laterales número 3. 2 J3 cuadrado de MF por PT, por lo que es lo mismo, 2 por 0,02 al cuadrado por 1 vatio. Dámelo en vatios, 0, y esto es así. 2 por 2, esto es 0,0, esto va a dar como así. 0,008 vatios. ¿Puede ser? 1 por 2, 4, 4 por 2, 8. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, eso da. Perfecto. Entonces, si yo sumara todas las potencias, la potencia total va a ser igual a 0,592 más 0,387 más 0,024 más 0,00
0,8. No, ese está de más porque ya no puse unidad, porque estoy usando los números, al final se pone el resultado. Si no, estaríamos trabajando ya en la suma. ¿Cuánto da esto? Tendría que dar 1. 1,00038. 1,000. 2 ceros, profesor. Da un vatio. 12. Entonces, y puede dar un poquito más, un poquito menos, porque depende de los decimales y de cuánto están. Esto está tomado con 2 decimales y acá faltan más términos, no sé si me explico. Tomándolo con todos los decimales, realmente esto va a dar justo un vatio. ¿Entienden? O sea, el sistema tiene un modelo conservativo de la potencia. Transmite siempre la misma potencia y se distribuye en las bandas laterales. ¿Por qué hacemos esto? Porque también nos estamos dando cuenta de una cosa, que si yo me fijo, esta señal tendría una representación así. Una portadora, 2 bandas laterales acá más o menos grandes, 2 bandas laterales más o menos chiquitas, y la última es realmente muy poquita, no sé si me explico. Esta sería omega C, este es omega C más omega M, omega C más 2 omega M y omega C más 3 omega M. Ahí están las 3 bandas laterales para este lado y para este lado. De la potencia total de un vatio, estas 2 bandas laterales están aportando apenas ¿cuánto? 0,8 milivatios. Un vatio menos 0,8 milivatios es un vatio, no sé si me explico. Sin embargo, si yo las estoy transmitiendo, ¿qué ancho de banda estoy usando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces la banda base. Si estas 2 bandas laterales no la transmitiera, estoy usando 4 bandas laterales, estoy transmitiendo casi la misma potencia. Esto es un razonamiento interesante. Entonces fue un problema que le devanó el acceso durante mucho tiempo, un problema que le devanó los sesos durante mucho tiempo, para encontrar desde el punto de vista formal un criterio para determinar el ancho de banda. Bueno, fíjense, ahí estamos viendo la tabla de funciones de veces, ¿sí? Bueno, fíjense, todo el mundo decía de que las últimas bandas laterales, por ejemplo, fíjense acá, cuando el coeficiente 7, las últimas 2 bandas laterales, esto tiene ¿cuánto? 0,06 y 0,02. Si ustedes elevan este coeficiente al cuadrado, y este coeficiente al cuadrado, el aporte de potencia es muy poquito. Claro, aportan poca potencia, quiere decir que si yo no las transmito, disminuiría el ancho de banda en 2 bandas laterales menos. Pregunta, ¿me siguen en este concepto o no? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el gran problema siempre tenían los tipos de decir, a ver, maestro, ¿cómo se calcula el ancho de banda en FM? Bueno, lo primero que vamos a hacer, estos valorcitos los vamos a mantener acá. Estos valorcitos los vamos a mantener. Estos últimos valorcitos nos van a hacer falta para hacer un calculito. Voy a guardar estos valores. Entonces, el tipo dice, bueno, yo tengo que poner las bandas laterales para un lado y las bandas laterales para el otro. Bueno, entonces, fíjense que siempre los coeficientes de J0, los coeficientes J1, J2, J3, entonces si está por un lado hay que multiplicarlo por 2. Entonces el tipo dice, bueno, mire, el ancho de banda en FM se calcula como 2N por la banda base o por la frecuencia modulante, donde N es la cantidad de bandas laterales es la cantidad de bandas laterales. Uno se fija en el último coeficiente, en este caso 3 por 2, 6. En este caso, para el ejemplo nuestro, nosotros estamos usando 6 bandas laterales porque N vale 3, ¿no? 6 bandas laterales, para nuestro ejemplo. Entonces, el gran drama existente
existencial, el gran drama existencial fue determinar cómo indicar el ancho de banda de las señales de FM. Entonces todo el mundo decía, bueno, sí, magnífico, todo el mundo estaba de acuerdo que había que descartar bandas laterales. En lugar de usar todas las que dice Bessel, porque es el ancho de banda de Bessel, que es un ancho de banda grande, yo tengo que descartar bandas laterales. Maravilloso. ¿Cuáles bandas laterales descarto? Y la última, ¿pero cuál? ¿Las dos últimas? ¿Las tres últimas? ¿Las cuatro últimas? ¿Una sola? Y todo el mundo no tenía ni la más remota idea de qué proponen, entonces propusieron durante mucho tiempo unos criterios bastante estúpidos, ¿no? O sea, realmente ponían fórmulas exponenciales para poner menos ancho de banda. Hay muchos trabajos hechos en una época, eso fue importante, especialmente en el caso mío que yo estudié en el siglo pasado. Yo egresé en 1979, o sea, en el siglo pasado, 20 años antes de que terminara el siglo, y en esa época estudiamos bien los sistemas analógicos y te contaban mucho de los criterios que había, realmente eran bastante interesantes. Hasta que un tipo, el pibe Bessel, ¿no? Bessel, Carson, claro, ya se me mezcló. Bessel, Carson, que es un tipo que estaba trabajando con los modelos de las FM, con los criterios de lo que había encontrado Armstrong, trabajaba con triodos pentodos. El tipo un día en el trabajo les mandó un memo a todos los compañeros, ¿no? Dice que desapareció como un día el trabajo, 2 días, no sé. Y volvió y les mandó un memo a todos, escrito, que decía, una señal de FM no entra en el mismo ancho de banda que la señal de AM. Y lo negro, ¿viste? Esto, a ver, más vale que no. Si una señal de FM no va a entrar en el ancho de banda de la señal de FM. De AM, a no ser que tenga un índice de modulación muy chiquito, en cuyo caso hay muy poquitas bandas laterales. Dice, pero es posible achicar el ancho de banda de la señal de FM eliminando algunas bandas laterales. Acá los negros, cuando iban leyendo eso, ya se les había hinchado la vena así, porque era una cosa demasiado obvia para ellos. O sea, todo el mundo sabía que no entraba en una señal de AM, todo el mundo sabía que había que eliminar componentes para achicar, porque las últimas eran muy chiquitas, pero nadie encontró un criterio. Y ahí fue cuando el tipo tiró la bomba. Dice, en realidad hay que hacer pasar como ancho de banda en FM aquellas bandas laterales que sean significativas y que tengan el mayor contenido de potencia. Bueno, eso era obvio, pero acá es donde el tipo hace explotar la bomba. Dice, si tomamos como número de bandas laterales significativas MF más 1, la cantidad de bandas laterales que se descartan no afectan y se transmiten más del 99% de la potencia. Ahí eso fue una bomba, porque el tipo había encontrado un criterio. No sé cómo lo encontró, pero fue genial. El tipo dijo, mire, usted sabe que tiene que usar la cantidad de bandas laterales que dice 2 veces, pero mire, si usted tomara que N es igual a MF más 1, se van a eliminar bandas, pero no importa las que se eliminen, siempre le va a quedar más del... espérense, no se ve un sorongo porque no cambié la cámara. Mirá qué picante lo hace. Perdonen, Con razón me veía yo como... Ahí está, ahí se ve, ¿no? Entonces, si se toma N como MF más 1, la cantidad de bandas laterales que quieran transmiten más del 99% de la potencia. Entonces, supongamos que esto sea cierto, lo vamos a verificar. Entonces el tipo viene y dice, mire, esto es 2 por MF más 1 por FM o banda base, como ustedes quieran. Como MF es igual a la desviación de frecuencia sobre la modulante, banda base, frecuencia modulante,
yo podría poner esto acá. Lo meto acá adentro y ¿qué me queda? Desviación de frecuencia más la frecuencia modulante o banda base, todo esto por dos. Y por este camino se llega a la famosa expresión de que el ancho de banda en FM es igual a 2 veces la desviación de frecuencia más la banda base, pero entra por este camino, porque con esto entra un número de bandas laterales significativas que se transmiten más del 99%. No es como dicen algunos, dicen, no, el ancho de banda en FM, dice, se calcula, mira, dice, delta F para un lado y delta F para el otro y se deja la banda base como margen de protección. Eso es cierto. Esto llega por este camino. Esto, cuando te dicen eso, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero el criterio se llega a esto, no por eso, sino por este criterio. Encontrando que el número de bandas laterales significativo es igual a MF más 1. Bueno, fíjense, vamos a hacer un cacho. Para el caso nuestro, para nuestro ejemplo, y esto se cumple, esto fue genial porque tipo, parece que se tomó el laburo de hacerlo para todos. En nuestro caso, el índice de modulación MF es igual a 1. O sea que el ancho de banda que nosotros calculamos sería 2 veces 1 más 1 por la FM. O sea que se harían 4 veces la banda base en lugar de 6. Es decir, que como teníamos 6, descartamos las dos últimas. Restemos a 1000 milivatios, que es la potencia total, restémosle 0,8 milivatios, que es la potencia que no transmito. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo transmito 1 vatio. Si le saco el último par de bandas laterales, 10 menos 8, 2. 9, 9, 9. Estoy transmitiendo en lugar de 1 vatio 992 milivatios. Referido a 1, el rendimiento es el 99,99%. Y así para todas las bandas laterales. Por ejemplo, si yo paro acá, cierro esto y hagamos un pequeño análisis así simple de compartir esto, la tabla de Bessel. Si yo tuviera que transmitir con índice de modulación 7, tengo 20 bandas laterales. ¿Sí? Tengo 20 bandas laterales. Si uso 7 más 1, 8, por 2, 16, 16 bandas laterales, estoy eliminando ¿qué cosa? Las dos últimas. Las dos últimas, entonces tengo 8 bandas laterales para cada lado en lugar de 10 bandas laterales para cada lado. Entonces, macana. Y si ustedes a la potencia total les restan estas dos potencias, les va a dar exactamente que lo que se está transmitiendo es más del 99%. De tal manera que esto fue un criterio de Carson muy revolucionario para la época. No cuenta la historia de cómo lo hizo, pero parece que el tipo se puso a laburar y a calcularlo para todos los índices de modulaciones así en valores discretos y llegó a la conclusión que el ancho de banda tendría que ser utilizando como número de bandas laterales significativos a MF más 1. Y en esas condiciones, las que quedan transmiten más del 99,99% de la potencia total. Y de esta forma podemos achicar un poco el ancho de banda. ¿Me escucharon, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta por hacer? ¿Jóvenes? Bueno. Entonces, en principio, hemos presentado desde un punto de vista razonablemente formal, hemos presentado el proceso de modulación de FM como un proceso donde uno varía la frecuencia de la portadora con la amplitud de la señal modulante y con la frecuencia de la modulante cambia la cantidad de veces que se desvía
y con la forma de la modulante está la ley de variación del sistema. Y propusimos el estudio de potencia e hicimos el cálculo del ancho de banda que usando Bessel te da un ancho de banda en función de todos los coeficientes. Pero usando el criterio de Carson llegamos a que es la desviación de frecuencia más la banda base, todo eso 2 veces, que surge de estudiar como que el número de bandas laterales significativas, o sea, las que son importantes, las que transmiten más del 99% de la potencia, son igual a MF más 1. Entonces, ahora viene la posibilidad de que nosotros hagamos una pequeña propuesta de cómo podríamos hacer para derivar, para demodular esta señal. En realidad, hay varias formas de hacerlo, uno lo puede hacer con PLR, con las cosas, pero vamos a utilizar en principio la primera expresión de la señal de FM que habíamos visto y pongámosla la señal tal cual la habíamos puesto. Y nos había dado que la función de FM en líneas generales no era otra cosa que E sub C por el seno de omega CT más K por la integral de f de t diferencial de t. ¿Ah? ¿Estamos con eso? ¿Es así o no es así? Esa era la expresión más gruesa, más general. Si yo tengo un criterio de decir, bueno, a ver, ¿cómo la función de FM, para lograr todos los que nos proponemos lograr, yo tengo que modular, y la modulación está en función de la integral de la señal de entrada? Bueno, maravilloso. Si hay una integral, debe haber una derivada, y podríamos proponer calcular la derivada de esta función. O sea, la derivada de la función de FM respecto del tiempo es igual a E sub C por el coseno de todo lo que está acá adentro, coseno de U por U'. Entonces va a ser igual. No sé qué hacer, voy a poner acá. Por el coseno de omega CT más K por la integral de f de t diferencial de t por U', que sería omega C más K por f de t. Se fue la integral. Y si saco factor común acá, omega C, me queda omega C por E sub C, 1 más K sobre omega C por f de t, y todo esto por el coseno de omega CT más K por la integral de f de t diferencial de t. Miren qué interesante. La señal de FM pasada por un derivador, la señal de FM pasada por un derivador, la señal una M. Tiene una señal de FM que está corrida en fase, pero al mismo tiempo está modulada en amplitud por la misma banda base. Es decir, que queda simultáneamente modulada en frecuencia en coseno 90 grados por cada hora, y en amplitud por la misma banda base. Es decir, que conviven simultáneamente las dos técnicas de modulación. Conviven simultáneamente las dos técnicas de modulación. La gran pregunta del millón es, primero, ¿cómo se ve una señal que está modulada simultáneamente en amplitud y en frecuencia, pero con la misma portadora? Inclusive con los métodos tradicionales, yo puedo demodular, entonces pasar la señal por un derivador y demodularla como si fuera un detector de envuelta. Esa sería la forma más clásica, más sencilla de hacer. Esto tiene una serie de inconvenientes y se pueden usar otros dispositivos que se llaman discriminadores. Pero fíjense qué interesante. Esto trae aparejado un hecho muy importante, que la señal de FM, la pregunta es esta: yo podría modular una señal de FM
con una frecuencia, con una banda base, y al mismo tiempo modularla en amplitud con otra banda base, y después las puedo demodular por separado. Hay, sobre una misma portadora, hay convivencia ortogonal de dos bandas bases que son diferentes. Esto es muy interesante. Yo demostré como aspecto conclusivo, esto es mío, qué condiciones tiene que cumplir una señal modulada en frecuencia por una señal modulada en amplitud que tenga otro ancho de banda para que las dos entren en el mismo ancho de banda de la señal de AM. Eso fue un aspecto conclusivo. Con eso hubiera hecho mi tesis. Yo puse 3 aspectos conclusivos en mi tesis de maestría. Voy a parar la grabación, jóvenes. Voy a finalizar la reunión y después vamos a entrar de nuevo y vamos a hacer una pequeñísima simulación y nos vamos, porque yo los veo que ya deben estar cansados. ¿Estamos de acuerdo? Finalizamos la reunión. Poner esta señal que está acá es la señal que habíamos visto antes. Esta es una señal que está modulada en frecuencia, que tiene un índice de modulación de 5. Ahí está la portadora J1, J2, que es chiquita. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan? 8 bandas laterales para cada lado, 16 bandas laterales. Esta señal la paso por un derivador y miren qué pasa. ¿Qué ven? La señal está modulada en frecuencia. Ve, ahí está modulada en frecuencia. Y acá en lugar de arrancar en 0, arranca corrido. Está modulada en frecuencia, desfasada y al mismo tiempo modulada en amplitud. Quiere decir que yo ya de entrada podía usar un detector de envuelta y proceder a la demodulación. Después vamos a seguir ampliando de esto. Pero si este es el espectro de entrada, ¿cómo será el espectro de salida? Así. Es el mismo espectro. Pero miren qué curioso. Una señal que está simultáneamente modulada en frecuencia y en amplitud tiene el mismo espectro en composición de frecuencia, pero las amplitudes siguen una especie de ley lineal así. Hay asimetría en las bandas laterales. ¿Ve que son distintas todas las bandas laterales? Como que sigue o así al revés. Una pendiente, una función lineal que hace que las dos bandas laterales sean diferentes. Cuando uno mira una señal de FM en el espectro y ve la asimetría así, es porque esa señal está modulada en amplitud y en frecuencia con la misma banda base. También puede haber asimetría de bandas en FM por doblado de bandas, después se lo voy a contar. Y después podríamos preguntarnos cómo sería el espectro de una señal de FM que está modulada en AM con una banda base diferente a la que está modulada en FM. Bueno, acá ya la actividad práctica sale de cajón. Tengo que poner un diodo, un filtro pasa abajo y podría hacer una detección de envuelta de esta señal. Esa detección tiene una serie de inconvenientes. Que bueno, que habrá que estudiarlas para tratar de solucionar el problema. Entonces, con paciencia, hemos presentado todo el proceso de modulación, potencia, cálculo de ancho de banda, y presentamos la demodulación como para decir cerramos el demo. Vamos a cortar acá si les parece, y la clase que viene cerramos todo el proceso de demodulación en FM, planteamos las simulaciones